de este momento, la solución de la bancarrota con el abogado Albert Cotto. Queda con ustedes para la conducción del programa Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos ustedes, 3 de la tarde en punto. Pues ya estamos con el abogado Albert Cotto, que es el encargado de hablar acerca de bancarrotas, el que sabe todo de bancarrotas, pues es él. Así es que usted aproveche el día de hoy. Si quiere hacerle preguntas, lo puede hacer simplemente llamando a las líneas telefónicas al 301-9620900 o el 240-490-6262. Bueno, pero el día de hoy el abogado no está solo, fíjese. El abogado tiene a un invitado de honor y pues ya yo les voy a dar la bienvenida a ambos. Jimmy Vargas, licenciado Jimmy Vargas de JV Tax and Accounting Services, estará acompañando al abogado Albert Cotto. Así es que les doy la bienvenida a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Jimmy. Y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por Radio América. Buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por esta introducción y gracias al abogado Albert Cotto por la invitación al programa. Bueno, pues me es un placer tenerlos a ambos acá, así que yo sé que la plática va a ser entre ustedes dos, porque ya cada uno tiene su tema, así es que los dejo a ustedes. Cualquier pregunta que tenga usted, ya sea al licenciado Jimmy o al abogado Cotto, pues acá estaré yo atenta con sus preguntitas en WhatsApp o simplemente en cabina. Una vez más, el WhatsApp 240-490-6262 y el de cabina 301-9620900. Si desea usted hacer una cita directo con el abogado, pues le voy a dar el numerito 240-233-6816, 240-233-6816. Recordemos, el abogado tiene dos oficinas acá en Maryland, uno en Montgomery County y el otro en Prince George. Adelante, abogado. Sí, muy buenas tardes, amigos. Hoy estaremos hablando de la bancarrota y los impuestos, digámoslo así. Es de suma importancia saber que cuando vamos a presentar un caso de bancarrota tenemos que tener los impuestos, por lo menos la última declaración de impuestos que ya hemos presentado al día. También el administrador de la bancarrota nos va a solicitar, si es un capítulo 13, nos va a solicitar los últimos 2 años de impuestos, si es que aplican, ¿verdad? Y si es un capítulo 7, nos van a pedir el último año. Si estuvimos trabajando el año pasado y no hemos presentado esa declaración de impuestos aún, el administrador en un capítulo 7 nos daría un plazo como de aproximadamente 10 días simplemente para estar presentando esta declaración de impuestos, ya que quieren ver cuál fue la situación financiera que tuvimos el año pasado, ¿verdad? El año antes de haber presentado el caso de bancarrota. Entonces, muchos clientes vienen a la oficina y nos hacen preguntas acerca de la bancarrota y los impuestos, ¿verdad? Tal vez ha pasado tiempo o muchos años en los cuales no presentaron alguna declaración de impuestos o tienen dudas de cómo se va a tratar los impuestos por medio de la bancarrota y cuáles podrían ser los posibles resultados. Y es para eso que estamos aquí el día de hoy con Jimmy, ¿verdad? Para que nos ayude un poquito para esclarecer esas dudas que puedan tener los clientes. Claro que sí. Acá en los Estados Unidos estamos en un país que es de leyes, y el Servicio de Ingresos Internos, que es el tío Sam, así le llamo yo, el tío Sam, nos toca la puerta si no estamos declarando los impuestos y si no estamos pagando. Hay que pagar porque si se te puede acumular y luego al final muchas personas terminan endeudadas y esas deudas no son fácil de eliminar, son complicadas. Claro, me imagino que el gobierno quiere recaudar sus impuestos, ¿verdad? Para así poder cubrir las necesidades de las personas y su gasto público también. Dentro de algunas de las preguntas que tal vez surgen bastante frecuentemente estaría el hecho de que tal vez un cliente por muchos años no estuvo declarando impuestos. En caso, digámoslo, como del 2007 en adelante, pasaron 5 o 6 años donde no estuvo haciendo esas declaraciones de impuestos, ¿verdad? Y le preocupa que vaya a llegar a tener una responsabilidad por esos años. ¿Cómo se da cuenta
el IRS, si la persona produjo suficientes ingresos como para hacer la obligación de tener que declarar impuestos? Bueno, pues todos nosotros, cuando nosotros tenemos un empleo, así sea un empleo por propia cuenta, o sea, un negocio, o usted es empleado de una empresa, esa información el empleador lo reporta al gobierno, al IRS, ¿verdad? Al Servicio de Ingreso Interno. Y ellos van acumulando esa información. Y si usted no hace sus impuestos, y a mí, en mi oficina llegan muchos clientes que me dicen que vine a este país y pensé que me iba a regresar a mi país, pero nunca regresé, me quedé en este país y pasaron muchos años. Después de un tiempo, el IRS toma esa información y te manda carta e incluso te pone en la carta y te dice, usted no ha declarado sus impuestos. Básicamente el IRS todavía estamos esperando sus impuestos. Estas cartas las mandan a la dirección de la persona. Si la persona se ha mudado, no va a recibir la carta. Pero si usted tuvo un trabajo, un empleo, y usted recibió una forma, una W2 o una 1099, o usted sabe que tuvo ingresos que entraron a su cuenta bancaria, usted puede declarar impuestos con esa información y también de buena fe ese dinero que entró a su cuenta bancaria. Ahora, si usted no hace impuestos y deja pasar el tiempo, va a llegar el momento donde el gobierno es el que va a hacer un sustituto, un substitute de tus impuestos. Pero cuando ellos son los que se encargan de hacer tus impuestos, no van a tomar en cuenta las deducciones, ni los créditos, ni los dependes, nada de esa información. A ellos solamente les interesa poner en ese impuesto suyo los ingresos. Obviamente te mandan una carta diciendo usted nos debe X cantidad de dinero, que es mucho más de lo que en realidad a usted le toca pagar si es que usted hace sus propios impuestos. Y por eso es que yo recomiendo que los hagan a tiempo y que hagan con su contador lo que nosotros hacemos, que es la planificación de impuestos, porque no es lo mismo pagar $100 al mes que pagar $1,200 al final de año. Claro, y me imagino que en esos casos donde tal vez el cliente no ha hecho impuestos por muchos años, el IRS le va a hacer un estimado de la deuda de impuestos, pero no solo eso, también me imagino que le va a cobrar penalidades y multas por haber hecho la declaración tardía e intereses. ¿Sabes? Claro, los intereses del IRS está del 3 al 4% anual. El interés del estado de Maryland, porque no nos podemos olvidar de los impuestos estatales, está al 10.5. Estaba a 11 y bajó al 10.5, pero encima de esos intereses vienen las penalidades, que en el caso de los impuestos del gobierno federal, hay una penalidad por no declarar a tiempo. O sea, si usted no pide extensión o si usted declaró después que se le acabó el tiempo de la extensión, viene la penalidad por no declarar a tiempo. Luego hay otra penalidad por no pagar a tiempo. Esas dos penalidades se juntan más los intereses. Por eso es que a veces la gente dice, pero yo debía solo 10,000 y ahora me llegó el cuento, me llegó un cobro de 20,000. Es porque se te acumularon las penalidades más los intereses. Sí, recordemos que es importante en bancarrota, ¿verdad? Que hay ciertas deudas de impuestos que por lo general son descargables. Vamos a tener aquellos impuestos para los cuales hayamos hecho la presentación hace más de 3 años, ¿verdad? Hayamos hecho los últimos 3 años de declaraciones, ¿verdad? Y los impuestos hayan sido presentados de buena fe. Entonces, en estos casos donde tal vez estamos pensando hacer una bancarrota, tenemos una deuda de impuestos vieja, porque no presentamos los impuestos, vamos a caer en una situación de que esa deuda de impuestos no va a ser eliminable en la bancarrota, simplemente por el hecho de que nunca empezó a correr la prescripción para el IRS. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Si usted hace sus impuestos y los hizo tarde, esa deuda no va a ser incluida en la bancarrota. Normalmente, en términos básicos, los últimos 3 años más recientes no se pueden incluir en la bancarrota. Los años más viejos, o sea, de 3 años o más años atrás, sí se pueden, siempre y cuando la persona declaró a tiempo. Y si usted pidió una extensión y hizo los impuestos durante esa extensión, no hay problema. Pero si usted pidió extensión y declaró después de la fecha límite, que en este caso fue el 15 de octubre, si usted declara después de esa fecha, ya no se puede incluir en la bancarrota.
Ok. Digamos, sí, la deuda se incluiría, pero no sería en sí descargable, no sería eliminable. Esa sería la situación más importante que tendríamos por este motivo. Entonces, si estamos haciendo un capítulo 7, tal vez tenemos una deuda de impuestos vieja, pero nunca presentamos los impuestos. Por 5 o 6 meses, el IRS no va a tratar de cobrarnos, ¿verdad? La Agencia Tributaria de Estados Unidos, pero después de que ya salimos de la bancarrota, ya no vamos a estar en esa protección de la bancarrota y entonces en ese momento es donde nos van a empezar a llegar estas cartas, ¿verdad? Que la gente le llega, se asusta y empieza a llamar y decir, me llegó esta carta que dice Notice of Levy, ¿verdad? Que me van a embargar tal vez algún bien, ¿qué puedo hacer al respecto, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora bien, una pregunta que nos surge bastante de los clientes es si tienen tal vez muchos años donde no han hecho los impuestos, si Jimmy en este caso, ¿verdad? Nos podría ayudar con lo de hacer las declaraciones anteriores. Claro, cuando muchas personas llegan a mi oficina y dicen, tengo 8, 10 años de no hacer impuestos, pero no tengo documentación, o sea, no sé ni cómo, por dónde empezar. Lo que nosotros hacemos es que el cliente tiene que firmar un poder, el cliente tiene que firmar un poder y con ese poder yo puedo representar al cliente legalmente, llamando al IRS, investigando cómo está la situación, bajando unos reportes que son los transcripts, que básicamente ahí me dice cuáles fueron los ingresos de esa persona en ese entonces. También podemos reconstruir los ingresos y los gastos que tuvieron en esos años, si es que la persona tenía un negocio. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer, pero el cliente tiene que firmar un poder para nosotros tomar el caso. Ok, y ya una vez que hemos tenido esta información y podemos preparar una declaración de impuestos, esto tiende por lo general a reducirnos la deuda de impuestos que podamos tener. Claro que sí, reduce los impuestos porque nosotros nos encargamos de que usted reciba todas las deducciones habidas y por haber que le pertenecen, más los créditos, más ponemos los dependes ahí en los impuestos. Si usted tenía un negocio, le pedimos al cliente los statements, las cuentas bancarias para nosotros sacar esas transacciones y hacer un análisis y hacer lo que se llaman los estados financieros, el profit and loss, el balance sheet, que son información que va en los impuestos. Claro, y como hasta ¿cuándo o hasta qué año para atrás se puede devolver uno a hacer los impuestos que le hayan hecho falta? Podemos hacer hasta 10 años hacia atrás si es necesario. Ahora, el IRS... la ley del IRS exige los últimos 6. Esa es la ley. Pero si en el séptimo o octavo año, o sea, hacia atrás, hubo fraude, si la persona está evadiendo impuestos, ya esos casos pasan a ser de civil a criminal. Eso sí, el IRS pues obviamente va a atacar a la persona por esos años. Pero en general, en términos básicos, los últimos 6. Pero si tenemos información de los últimos 10, hacemos los impuestos de los últimos 10 para que quede grabado en el sistema del IRS de que usted está en cumplimiento, está al día con la declaración. Claro, y siempre es importante, ¿verdad?, presentar la declaración para, como decíamos anteriormente, que empiece a correr la prescripción para el IRS y también para el gobierno estatal. Ahora bien, estas deudas de impuestos, dependiendo del tipo de deuda, del año que sea que debamos impuestos, se pueden tratar en bancarrota, ¿verdad? En un capítulo 7 algunos se van a eliminar, otros van a quedar pendientes, pero una vez que eliminamos todas las deudas en el capítulo 7, estamos liberando fondos, digámoslo así, que podemos dedicarle a esas deudas de impuestos una vez que hayamos salido del capítulo 7. En el capítulo 13, dependiendo de si el impuesto es eliminable o no, se va a pagar ya sea total o parcialmente. Pero antes de tal vez llegar a ese punto, ¿cuáles serían las opciones en vía civil o digámoslo, en vía antes de explorar tal vez la posibilidad de presentar la bancarrota? ¿Qué se puede hacer con el IRS si tenemos estas deudas? Claro, una vez nosotros declaramos todos esos años que la persona no había hecho y hacemos una tabla donde calculamos, sumamos
todos los impuestos que la persona está debiendo de todos esos años. Hacemos un análisis. El análisis que hacemos es basado en sus ingresos de hoy día y sus gastos, o sea, sus gastos personales. Hacemos ese análisis para ver cuál es su habilidad de pagar. Hay un programa que está, bueno, mucha gente conoce el plan de pago. Mucha gente dice, no, pues si le quedo debiendo al gobierno, pues hago un plan de pago. Sí, pero con un plan de pago normal, usted va a pagar la deuda completa, solamente que te lo están dividiendo a máximo 6 años. Ese es el plan de pago normal. Pero existe otro que es el plan de pago parcial. Ese plan de pago parcial es basado en su habilidad de pagar. Si yo tomo todos sus ingresos y le resto todos los gastos, vamos a suponer que su habilidad de pagar son $100 al mes, porque eso es lo que te queda al final del día, pues esos $100 es tu habilidad de pagar. Si el IRS te lo acepta, obviamente es un trámite de mucho papeleo. Si el IRS lo acepta, mientras usted esté pagando esos $100 al mes, todo tipo de colección para. O sea, usted va a estar en cumplimiento con el IRS, ya no te va a embargar en salario, ni cuentas de banco, ni nada de eso. Y a los 10 años de que esa deuda, cuando esa deuda cumple los 10 años, ahora el reloj no comienza el año en que comienza el año en que usted hizo los impuestos. Ese es el tricky. Pero a los 10 años de cumplirse esa deuda, si todavía hay más deuda ahí que pagar, se van eliminando. Okay. Es lo que llamamos el write-off. Y en cuestión de cuando uno está negociando directamente con el IRS, ¿ellos hacen algún tipo de distinción entre prioritario que debe pagar al 100% y no prioritario o general, deuda general que se pueda eliminar parte? Bueno, la deuda general, que son los impuestos income tax, o sea, los impuestos de ingresos, sí, esos se pueden eliminar. Se pueden incluir en este plan de pago del que estoy hablando, incluso en bancarrota también. Correcto. Pero cuando son impuestos de self-employment, de nómina, esos no, porque esos son casos más graves. Y nosotros en nuestra oficina manejamos ese tipo de casos donde el empleador le descontaba impuestos a sus empleados, pero no lo pagaba el gobierno. Wow. Esos son casos ya más severos y se pueden hasta convertir en casos criminal. Sí, claro. Entonces sí, queremos que los clientes tengan todo esto al día, ¿verdad? Porque no queremos que pasen por una situación complicada. Recordemos que tal vez estar lidiando con el IRS no va a ser lo más ¿verdad? Divertido. Sí, y el otro programa que existe que se llama CNC, el Currently Not Collectible, que significa en español no colectable. Eso es para las personas que están desempleadas o personas que están enfermas, deshabilitadas, o les pasó algo, o lo del COVID, ¿verdad? Cosas así. Si usted está pasando por una situación donde usted de verdad no tiene cómo pagar, con pruebas nosotros podemos parar al IRS por mínimo 2 años. Cada 2 años el IRS va a pedir una revisión de su estado financiero para ver si tal vez ya en 2 años usted ya puede comenzar a pagar, pero sí podemos poner al cliente en ese programa. Y el otro es la oferta de compromiso o oferta de resolución, que en inglés es el Offer in Compromise. Y yo siempre he dicho, Albert, que en la televisión salen estos anuncios que dicen usted puede pagar pennies on the dollar. O sea, sí, claro, esas son... no es totalmente cierto. No es así tan fácil como ellos lo pintan en la televisión, porque si fuera así tan fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo. Claro. Es complicado. Ese programa es complicado. Sí funciona para el que califica. No todos califican. El IRS toma en cuenta todos sus bienes y es básicamente como desnudándose uno financieramente ante el gobierno, y ellos quieren saber todo. Claro, claro. Entonces, sí, si tenemos deudas tal vez anteriores de impuestos, ¿verdad? Tenemos opciones viables en bancarrota, ¿verdad?
podemos comprar tiempo en un capítulo 7 o podemos tratar de hacer un capítulo 13 si tenemos deudas de impuestos y tal vez deudas de tarjetas de crédito, deudas de atrasos de carros, de casas, ¿verdad? Y queremos llegar a un plan de pago, pero también podemos explorar si son solo deudas de impuestos, ¿verdad? Las opciones directamente con el IRS. Para eso les recomiendo aquí a mi amigo Jimmy Vargas, ¿verdad? Para que se puedan comunicar con él. Muchas veces cuando vienen clientes a la oficina, yo lo refiero a donde Jimmy, ¿verdad? Para que si tenemos algún temita ahí de impuestos, vayan donde Jimmy de primero. No necesariamente si vamos a estar haciendo un capítulo 7 es necesario tener todos los impuestos al día. Podemos hacer la bancarrota, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la última declaración que hemos presentado. También si nos pide el administrador la declaración del año anterior, pues tendríamos un mes para presentarla, ¿verdad? Y van corriendo donde Jimmy, la presentan, ¿verdad? El administrador no la pide y si quedaran más años pendientes, eso lo pueden tratar por fuera de la bancarrota, ¿verdad? Como les digo, si es un capítulo 7, tienen 5 meses para ir poniéndose al día con esas declaraciones. Ya cuando salen de la bancarrota, ojalá ya tengan todas esas declaraciones hechas y ya puedan empezar a negociar con el IRS directamente el pago de esas obligaciones. Si estamos presentando un capítulo 13 y tal vez tenemos ciertos años donde no presentamos las declaraciones, el IRS va a presentar un reclamo en el capítulo 13 diciéndonos, para estos años hicimos el estimado, ¿verdad? Muy importante ahí ponerse en contacto con Jimmy también para que nos haga la preparación de impuestos de estos años, debido a que si Jimmy no, si usted no preparan su declaración de impuestos al día, ¿verdad? Y Jimmy no se las puede presentar, entonces lo que va a hacer el IRS nos estima esta deuda, pero la corte muy probablemente no nos va a confirmar el plan hasta que no presentemos estos impuestos que nos están haciendo falta, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y no solamente para este tema de bancarrota, porque también recibimos referidos de abogados de inmigración. Esto tiene que ver con inmigración también, porque si usted contrató al preparador incorrecto para hacer tus impuestos, que se quiso pasar de listo para quedar bien con usted, pero usted al final lo que está haciendo es mintiéndole al gobierno, eso sale en los casos de inmigración y te puede tumbar el caso, o sea, porque lo toman como que fue una mentira, o sea, como que mentiste en tus impuestos para sacarle ventaja y recibir un reembolso más alto de lo que debería ser. Claro, recordemos que cuando estamos presentando la declaración de impuestos van a pedir que firmemos los documentos, ¿verdad? Y eso no es simplemente nada más por tener una firma en un pedacito de papel. No, es porque nosotros estamos declarando que toda la información que estamos presentando, la declaración de impuestos, es cierta y verdadera a lo mejor de nuestras habilidades. Entonces, Jimmy, he tenido tal vez clientes que me traen los impuestos, ¿verdad? Uno los ve un poco y tal vez sale como que tuvieron un negocio, ¿verdad? En 3, 4 años, ¿verdad? Y me dicen que cuando él andaba buscando, él o ella andaba buscando a la persona que le hiciera los impuestos, esta persona le ofreció una evolución mucho más alta que tal vez la persona con la que venía a hablar anteriormente. ¿Cómo es que ellos hacen esto? Bueno, son personas que no tienen escrúpulos, que no les importa su reputación, que no tienen licencias. Estos son los preparadores fantasmas que llama el mismo IRS, los tiene como bajo esa categoría. Incluso hay preparadores que han ido presos porque los investigan. Cuando un preparador te hace los impuestos y los hacen mal, pero intencionalmente, ya es un caso criminal. Claro. Y que la persona no lo sepa, o que la persona diga, no, el que me los hizo fue el preparador, no fui yo. Pero el que firmó ese impuesto fue usted. Usted, claro. Al final del día, usted es responsable de lo que hizo esa persona. Y muchas de estas personas salen corriendo a la hora de una investigación criminal. Se desaparecen. Ay, Dios. La oficina ya no existe. Bueno, y la otra cosa es lo de la robo de identidad. Claro. ¿Verdad? Que la gente está regando su información por todos lados cuando visitan diferentes preparadores. Cada año visitan a un preparador diferente. Claro, claro. Sí, he notado también que tal vez los preparadores lo que van a hacer es no ponen su firma en las peticiones, sino lo que usan es como TurboTax o una de esas aplicaciones gratuitas, ¿verdad? Le preparan la petición al cliente, pero todo lo tramitan sin el nombre de estas personas, ¿verdad? Me imagino que esto es parte para los mismos preparadores protegerse
Ellos se lavan las manos mandando el impuesto como que usted mismo fue el que lo hizo, pero en realidad fueron ellos. Ahora, en el momento que ellos recibieron pago, ya ellos están... ya pueden ser procesados criminalmente porque están haciendo algo en contra de la ley. O sea, estoy hablando del preparador. Claro. Y el que paga los platos rotos es el cliente, porque cuando la IRS se da cuenta de eso, las multas hay una multa que es por no declarar accurately, o sea, por no declarar preciso, o sea, los números precisos como tenían que ser. La multa es para usted, para el tributario, no para el preparador. Claro. Entonces, amigos, si tienen problemas, situaciones con impuestos, ¿verdad? Contacten a la oficina, ¿verdad? Ahí vamos a estar revisando los documentos para ver si tal vez una bancarrota sea lo más conveniente. Si tienen deudas de impuestos y otro tipo de deudas, pero también si hay alguna situación con los impuestos que debamos de solucionar antes de presentar el caso o durante el momento en que el caso esté pendiente, ¿verdad? Pónganse en contacto con Jimmy. Creo que nos está dando recomendaciones muy válidas el día de hoy, y es de suma importancia, ¿verdad? Hacer las declaraciones bien, ¿verdad? De buena fe. Para no tener esos inconvenientes, ya sea con el IRS o con el Estado, ¿verdad? Porque también ellos se refieren a la información. Lo que pasa es que el Estado de Maryland y Virginia, DC, todos los estados son piggyback, o sea, se basan en lo que está en el impuesto federal, pero eso afecta al Estado también. Y yo le he dicho a muchos de mis clientes, si usted le tiene miedo al IRS, téngale más miedo al Estado de Maryland, el Estado de Maryland, si usted no está en cumplimiento con el Estado, usted le debe al Estado. Maryland es el que te pone las trabas en MBA. Entonces no puedes renovar licencia, no puedes renovar placas. Quiero hacer una preguntita. Sí. Acá nos mandan, y antes de terminar el programa, ¿qué es considerado fraude en el IRS? Esta pregunta para ti. Fraude es cuando usted hace algo intencionalmente, o sea, willfulness, cuando haces algo intencional. Usted lo premedita, o sea, usted lo pensó, usted se puso de acuerdo con el preparador, no pongamos eso, hagamos esto, vamos a inflar los números, todo eso es fraude. Claro. Ahora, hay diferentes tipos de fraude, hay fraudes mayores, que son los casos criminales, porque el IRS tiene un departamento de caso criminal. Yo tengo amigos abogados de impuestos que manejan white collar crime, que son los lavados de dinero y todos esos casos. Y bueno, como dice el abogado, pues ahí se pueden poner en contacto directamente con Jimmy, también con el abogado, obviamente, si usted está pensando hacer bancarrota. Vamos a dar el número telefónico de Jimmy, el 240-893-6916, es el número la oficina de JB Tax and Accounting Services, 240-893-6916. Y obviamente la línea telefónica del abogado Cotto está disponible para ustedes. Una sola línea donde usted puede llamar, es una central para pues hacer una cita, ya sea a la oficina de Prince George o a la oficina de Montgomery County. El 240-233-6816, 240-233-6816 es el número de la oficina del abogado. Bueno, para mí un placer pues verlos a ambos. Estaremos de regreso con usted, abogado, el próximo miércoles. Se nos fue el tiempo volando, estaba tan interesante este programa, pero lastimosamente se nos fue el tiempo. Y el viernes tenemos al invitado conmigo. Sí, yo sé, están ahí los dos, ahí uno primero yo, no, después yo, están así, pero qué bueno, ya sabe. Entonces usted también el viernes, Jimmy Vargas en su programa tendrá de invitado al abogado Cotto. Así es que estaremos de regreso, abogado, el próximo miércoles. Gracias, Jimmy, bonito fin de semana. Igualmente. Paramos. Muchas gracias. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota, con el abogado Albert Cotto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora por Radio América, la emisora diferente.